Soy lo que dejaron, soy toda la Lo básico subyacente es que un proyecto, la Constitución es un proyecto político cristalizado y formalizado en un cuerpo jurídico. ¿Sí? Perdón, a mí de la primera clase me había quedado esa duda. Y la vez pasada no puedo venir. Por favor. A mí la duda que se me creyó es cuando usted vino a explicar Sí, la presentación. Sí, tuve la presentación y hablé un par de minutos. No me acuerdo si usted quién lo dijo. Sí. De que la Constitución es la cristalización de un proyecto político. Ajá. Entonces yo me puse a pensar que en nuestro caso, que tenemos elecciones cada 4 años, que cada proyecto político que sea distinto va a cambiar la Constitución. Y eso no sería darle como una inestabilidad, no tanto jurídica, sino a los mismos ciudadanos de que no saben qué se puede encontrar. Yo no sé si usted lo dice de un lado de proyecto político, sino un proyecto de país, como idiosincrasia. La Constitución del 53 no es la misma idiosincrasia que tenemos la que tenemos hoy en día. Tampoco me parece que cada vez que cambie un proyecto político, sea de lo que sea, haya que cambiar la Constitución. No, efectivamente. Después, el concepto lo tiró el profesor Silva y yo te voy a dar mi opinión al respecto. O sea, una construcción jurídica tiene unas ideas que le dan vida, que le dan sustento, ¿sí? Esas ideas no son neutras, no son asépticas. A eso me refiero. O sea, lo cual no quiere decir de que tenga que haber una ambivalencia de que cada 4 años se cambie. De hecho, las constituciones no se cambian cada 4 años, y hasta hay una serie de mecanismos para que eso no suceda fácilmente. O sea, con esa definición quieren mostrar que la Constitución no es que son leyes buenas, que tienen... No son asépticas, o sea, lo de bueno o malo podríamos dejarlo para otro momento. Lo que tienen... Efectivamente, hay leyes detrás por ejemplo, la Constitución del 53 tiene una inspiración liberal, por supuesto la pluma de Orwell está detrás de todo eso, que a su vez toma algunas cosas de una mala traducción de juristas norteamericanos, ¿sí? Y, por ejemplo, probablemente la propiedad privada valga más que la vida, por otro ejemplo. Eso es una visión política. O la Constitución, la reforma del 94 dice que la propiedad del suelo es de las provincias y no de la nación. Eso también tiene intereses detrás, ¿sí? O sea, no es que porque dice la Constitución, No, claro, sí. a eso me refiero. Un ejemplo para decirte todo lo contrario que yo digo es, me viene a la memoria, la propaganda con la que el doctor Huyen se presenta como constituyente. Una propaganda que estuvo bien pensada, a él le permitió tener los votos para ser constituyente, efectivamente. Él aparecía con una sonrisa y el cartel detrás decía porque sabe. Simplemente se parece que es un saber neutro y científico en el sentido no de las ciencias sociales, donde se ve de forma distinta lo que es tener una visión científica, sino como si fuera una elaboración de un teorema. O sea, que es el teorema de Pitágoras sigue siendo lo que es, de acuerdo haya peronistas, radicales, lo que sea. Yo te quiero decir que, o sea, no es que todo partido político como toma el poder va a querer imponer una determinada forma constitucional, sino que hay supuestos ideológicos detrás de cada constitución, no es que son asépticas. Y eso implica que va a haber ganadores y perdedores. A eso me refiero con lo que una constitución es una cristalización de un proyecto político. Una cristalización, hasta te diría, porque va a tener una duración muchísimo más grande, justamente al ser, se supone que la ley de leyes de la que deriva todo el ordenamiento jurídico que va a tener el país. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Quedó? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Está bien? Está bien. ¿Sí? Bien. Entonces, la idea de que haya un pensamiento constitucional latinoamericano es mirar, elaborar propuestas o analizar las constituciones que se están dando en este nuevo periodo y ver quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores y cuál es la idea o el marco de ideas a las que propenden estas nuevas formas de hacer constituciones. ¿Sí? Efectivamente, todos los gobiernos, ahora voy a hacer una pequeña digamos, introducción histórica de lo que son los movimientos, algunos movimientos populares en Latinoamérica en el siglo XX, todos, en mayor o menor medida, tuvieron que ver de revisar
o si no lo hicieron, fue complicado, los textos constitucionales, ¿sí? El ordenamiento constitucional del siglo XIX fue de recambio liberal y estaba pensado en la vinculación de los países latinoamericanos con las metrópolis, o sea, la integración al mercado mundial. El proceso de globalización, yo creo que se podría decir que hay muchas opiniones, pero que arranca recién con lo que sería o el descubrimiento de América o la conquista de América, ¿sí? Esa vinculación entre lo que era un mundo que eran desconocidos mutuamente, produjo un flujo comercial y un flujo cultural y le dio otra dimensión al planeta, ¿sí? Aunque Europa no estaba segura de que el mundo era redondo, de que los chinos sabían que era redondo, bueno, pero cambió totalmente el plano mental de la humanidad. Y en el siglo XIX, con el surgimiento del maquinismo, perdón, es un poquito antes, pero en el siglo XIX se empiezan a aplicar tecnologías nuevas, permiten una nueva unión y un nuevo acercamiento a nivel mundial. Las constituciones tienen justamente, de Latinoamérica, tienen esa impronta política y cultural, ¿sí? Bien, volviendo un poquito a lo que decíamos en la clase pasada, yo les había propuesto hacer una pequeña aproximación al pensamiento de Manuel Ugarte. ¿Por qué Manuel Ugarte? Porque Manuel Ugarte toma de la generación del 900 de pensadores y literatos como fueron José Martí y Rodó y le da una nueva vuelta de tuerca, o sea, le da una visión más política a lo que es una inquietud, llamémosle social y artística. También es interesante pensar cómo, habiendo tantos doctores, abogados y demás, cómo un intento de una nueva visión cultural parte desde el lugar del arte. También eso es interesante. Así como en 1930 en la Argentina, luego de lo que fue la caída de Irigoyen, producto en buena parte de lo que fue la crisis financiera del 29 y el entredicho muy grande en el que quedó el capitalismo global en ese momento, eso produce también una crisis económica y cultural en el país y van a ser muchos literatos, por ejemplo como Raúl Calvino Ortiz, es un escritor, obviamente, empiezan a pensar qué es lo que pasa. Interesante ver cómo, no sé si para bien o para mal, pero pareciera que la evolución y el reencuentro de Latinoamérica consigo misma y una nueva visión superadora tiene que tener alguna crisis de forma. No sé por qué, pero se da así. La Primera Guerra Mundial, por supuesto, tragedia realmente lamentable si las hay, pero también trajo la consecuencia de que, bueno, se pone entre ellos un montón de cuestiones las cuales llevan a tener que repensar y a que uno tenga un interrogante, ¿qué es lo que está pasando? Con la Segunda Guerra Mundial otro tanto. También, en su momento, habíamos hablado de la Guerra de Cuba, que la Guerra de Cuba le hacía aparecer un nuevo jugador de lo que era América Latina, Estados Unidos pisando fuerte, apareciendo como una potencia imperial, naciendo como el primer estado continental y cultural de la historia, ¿sí? ¿Cómo hace que Latinoamérica de alguna forma se una? O sea, ustedes estudian a Kashmir, sí, ese día de amigo y enemigo, o sea, cómo apareciendo a alguien que realmente aparece como enemigo, cómo hace que esa frase de Borges que dice no nos une el amor sino el espanto, pareciera que lo hubiese tomado de alguna forma de ese pensamiento, de ese polo amigo-enemigo que se va formando y que es algo dinámico, ¿no? Bien, entonces, Manuel Ugarte tiene esta característica que es de hacer una síntesis o un intento de síntesis entre cuestiones sociales, culturales y políticas, ¿sí? Va a ser Manuel Ugarte un pensador que va a cuestionar fuertemente lo que sería un colonialismo mental. Por eso es que trata de pensar a América de un lugar distinto, o en las palabras del profesor Néstor Ferrer, en la clase pasada, él decía, ¿qué es lo que pasa cuando la periferia empieza a ser centro de sí mismo? Me parece que es una síntesis genial de alguna forma de la búsqueda incluso de la cátedra que estamos tratando de llevar adelante. Bien, y hablando de crisis, realmente se da una serie de crisis y a su vez producen nuevos
acomodamientos y surgimiento de nuevas ideas y de nuevos personajes en lo que es la historia de Latinoamérica. ¿Sabe lo que es el APRA? ¿En Perú? Bien. El APRA es un movimiento que lo funda Víctor Raúl Haya de la Torre, que es un pensador que tiene también una serie de originalidades. Y antes de entrar en el APRA, les vamos a hacer este contexto. La Primera Guerra Mundial, que es lo que produce, entre otras cosas, es, de alguna forma, cuando están las potencias imperiales peleándose entre sí, va a hacer que presten menos atención a lo que es la periferia. ¿Sí? Entonces, eso genera de alguna forma nuevas oportunidades políticas, por un lado. Por otro lado, la atención y que podían las potencias imperiales también se relajan y los flujos comerciales también. O sea, genera indirectamente un proteccionismo industrial y el nacimiento de una incipiente burguesía industrial. No una burguesía ligada al comercio, que lo único que interesa es poder exportar los productos de las materias primas, sino una burguesía que empieza a reemplazar aquello que era importado de origen industrial y que a su vez le preocupe el mercado interno. Y que le preocupe el mercado interno quiere decir de que mira hacia su país, ¿sí? Y de que aparte, de alguna forma, le va a preocupar el consumo interno, que es quienes le van a darle, quienes van a producir algún tipo de beneficio o negocio, por otro lado. Bien, entonces, hablamos de que el APRA, en la Primera Guerra Mundial, en toda América Latina, va a producir este tipo de protección, o sea, una incipiente burguesía industrial. De alguna forma, la guerra sin quererlo genera las barreras aduaneras que permiten esto. Bien, otra cosa que también es interesante, ya como antecedente cultural nada desdeñable, es que el pensamiento del aguilismo, que era lo que yo les mencionaba, que es Rodó, y luego Ugarte, que le da una visión un poquito más política, también va a tener influencia sobre los movimientos populares latinoamericanos del siglo XX. Otro hecho importante que también habíamos hecho mención es que la Revolución Mexicana, como hecho, la primera revolución social y política que tiene América Latina en el siglo XX es la de México. Todos esos campesinos desplazados que no tenían lugar en el México del siglo XX, un gobierno de 30 años que era el de Porfirio Díaz, que lo único que hizo fue permitir que las empresas norteamericanas tomasen el control de la economía, y su mayor antiimperialismo fue permitir que de alguna forma el capital inglés compitiera con el capital norteamericano, dejando a una burocracia, que se llamaba los científicos, que sean los que manejasen el Estado mexicano. Y por supuesto no dejando lugar de ningún tipo para toda la gente pobre que queda desplazada, aquellos que tenían la propiedad comunal de la tierra. Y bueno, después otro hecho interesante es que durante la Revolución Mexicana los Estados Unidos tienen una intervención armada en México en 1914, no sé si lo sabían, producto de que la Revolución Mexicana necesitaba conseguir armas para pelear. Entonces los norteamericanos invaden el puerto de Veracruz para impedir el abastecimiento de armas. ¿Qué es lo que sucede? En toda América Latina, que a su vez ya empezaba a tener, por lo menos en ciertos sectores intelectuales urbanos, y algunos obreros y campesinos, empezaban a tener una conciencia distinta de lo que pasaba. Esto produce una gran indignación. Parecido a lo que pasó cuando los Estados Unidos producen independencia de Cuba para que empiecen a ser dependientes de ellos. ¿Sí? Este es un hecho que en su momento generó muchísimo ruido a nivel latinoamericano. Otro hecho significativo también es la Revolución Rusa. Dicho sea de paso, la Rusia imperial estaba realmente en una crisis muy importante y el golpe de gracia se lo termina de dar la Primera Guerra Mundial. Entonces es ahí cuando el partido bolchevique da un golpe de Estado al régimen zarista y lo hace caer. También es importante decir, vuelvo a mencionarles cómo el tema de las crisis generan de alguna forma situaciones distintas. No sé si saben que Rusia y Japón estuvieron en guerra en 1905. ¿Conocen ese hecho? Bueno, ¿y por qué la importancia de esta cuestión para la Revolución Rusa?
Rusia era una potencia occidental, pelea contra una ignota potencia oriental, pero los japoneses estaban haciendo su proceso acelerado de modernización y les gana la guerra. Entonces, una deshonra muy grande para la Rusia zarista y a su vez un cuestionamiento muy grande de un montón de sectores de la Rusia diciendo qué es lo que pasa. No solamente por el hecho del honor nacional del golpeo, sino aparte porque eso, una guerra importante genera, lamentablemente, muertes y también genera desbalances fiscales porque los ejércitos tienen que ser preparados y eso sale de los presupuestos públicos y genera muchas veces miseria sobre las poblaciones que son las que de alguna forma subsidian el hecho bélico, ¿no? Con su muerte, con la muerte de sus personas, con su hambre y con sus necesidades. Bien, entonces, todo este tipo de hechos, y a su vez, entonces, todo este tipo de cosas son las que dan un caldo de cultivo para que en Perú, Víctor Raúl Laya de la Torre presente la AMPRA. Era Asamblea Popular Revolucionaria en América, si no me estoy diciendo de memoria. Se me borró. Entonces, Laya de la Torre, él va a ser interesante la síntesis que hace. Ya es un político, a diferencia de Manuel Ugarte, que era un literato y un hijo un hijo acomodado de la Argentina del siglo XIX. Y entonces, Laya de la Torre le da una vuelta de tuerca más a este pensamiento latinoamericano. Él va a proponer dos cosas súper interesantes y esto a su vez va a tener también influencia en toda América Latina. Romper con el colonialismo mental, lo dice claramente. Esto que estamos diciendo nosotros de hacer el pensamiento constitucional, de alguna forma es tributario con esta idea política de Víctor Raúl Laya de la Torre, ¿sí? Y después va a intentar, por lo menos, de que su partido tenga diversas seccionales, por así decirlo, dentro de América Latina. O sea que va a intentar que la acción política del APRA está programado. Va a intentar de que la acción política propuesta por Laya de la Torre ya tenga vigencia concreta en toda América Latina, ¿sí? Y otra cosa más que también es interesante para la especificidad política latinoamericana. A diferencia de los países centrales, donde ya ellos tenían consolidado un bloque de poder, ya sea una burguesía que se industrializa, una burguesía que intenta ser expansionista, una burguesía que se siente portadora de una cultura universal y que eso también le permite ir a colonizar al resto del mundo. Todo eso no está acá. Nosotros tenemos al contrario burguesías comerciales que son las que lideran los sectores intelectuales, que les interesa la vinculación con la metrópoli. Tenemos un sistema económico justamente dependiente, por tanto la mayoría de los recursos salen de todas las periferias para irse al centro. Rosenthal. Los talleres Rosenthal eran ahí en Jala Guata. Rosenthal, digamos, la burguesía rosalina era comerciante. También ese sería un ejemplo, efectivamente. Enfrente a la aduana están los ex talleres Rosenthal, que eran galpones para el comercio. Exactamente. Era una familia que fabricaba herraduras, digamos, vendía, comerciaba. Exacto. Entonces, justamente, la forma de, digamos, la hegemonía política que tienen en el centro es distinta absolutamente que la que nosotros tenemos acá. Entonces, Laya de la Torre se pregunta, ¿cómo hacer para romper el colonialismo mental y cómo hacer para romper las ligaduras económicas que tenemos? ¿Sí? Entonces, esta es una cuestión de que él plantea que la gran estrategia para hacer esto es una alianza de clases, ¿sí? Pensar en sectores campesinos, porque en Perú, a diferencia de la Argentina, en su momento no tiene proletariado, sino que tienen campesinos y tiene campesinos que tienen una gran tradición, digamos, y una herencia indígena y prehispánica, que tienen otra forma, tienen otra cosmovisión y tienen otra organización, ¿sí? Entonces,
hay que hacer una ligación con algunos sectores de la burguesía, con algunos sectores del ejército y con algunos sectores muy pocos de la iglesia. O sea, digamos, la gran estrategia de Aya de la Torre es hacer un frente político policlasista. Es más, la idea del movimiento político yo creo que se puede rastrear acá. El movimiento político, a diferencia del partido político, al menos desde este momento es donde creo que se le puede dar el nacimiento, ¿sí? De alguna forma Irigoyen también plantea una alianza de clases, o sea, es lo que hay para tratar de contrabalancear esa contradicción tan grande entre países centrales y países dependientes. Por supuesto no lo dicen sobre... Aya de la Torre es mucho más claro en este aspecto, pero bueno, lo van haciendo en la medida de lo posible. Entonces, como para hacer, digamos, tratar de extraer conclusiones o sacar similitudes de los procesos latinoamericanos, mencionábamos que se habla de un frente policlasista, se habla de una interpretación de las realidades sociales latinoamericanas, ¿sí? Aya de la Torre, él va a tener varias polémicas. Una de ellas es con un marxista muy inteligente que es Mariátegui, ¿sí? Donde van a pensar, bueno, ¿qué es Perú? Perú es un feudalismo, o sea, y Aya de la Torre va a intentar de verlo de la forma más latinoamericana posible. También tiene otra polémica con un miembro del Partido Comunista Peruano, que este miembro del Partido Comunista puede conocer lo que es el estalinismo en la Unión Soviética. Queda deslumbrado. Entonces, para él es importante aplicar, digamos, los conceptos, o, mejor dicho, que todos los proletarios del mundo trabajen para la revolución rusa. Esto va a ser muy interesante, sobre todo para el nacimiento del peronismo. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el objetivo? Es construir la realidad política y un bloque político en Latinoamérica con objetivos propios, o lo mejor que podemos hacer es apoyar la Revolución de Octubre, que va a ser la que va a liberar las cadenas de la esclavitud y la servidumbre del ser humano, exportando sobre Rusia la revolución a todo el mundo. A principios de los años 20 era una discusión que era muy interesante y que provocaba realmente polémicas muy duras. En la Argentina de los años 20 y los años 30, el Partido Comunista tiene un crecimiento muy importante, ¿sí? Y a su vez creo que ellos tienen una equivocación muy grande en el 30 y pico, cuando en la Segunda Guerra Mundial, o casualidad, con otra guerra que produce otra crisis a nivel global, el Partido Comunista toma como estrategia apoyar la revolución rusa en lugar de apoyar a lo mejor los reclamos sectoriales o zonales de Latinoamérica. Cuando ellos se equivocan con esta cuestión en el diagnóstico, mejor dicho, consideran que la prioridad política es apoyar la política soviética, que es la de socialismo en un solo país, o sea, consolidar el socialismo en la Rusia soviética y después ver qué pasaba, les produce un alejamiento muy grande con los proletarios que había en ese momento. Y es en ese vacío de poder cuando aparece un oscuro coronel como secretario de Trabajo en 1943. ¿Sí? Entonces, rebobinando un poquito, pensar las crisis que vinieron, las búsquedas culturales y políticas que ellos proponen, y el ingenio con el que algunas personas de Latinoamérica van a pensar qué hacer con estas mismas. Muy bien, hasta acá. ¿Quieren, por favor, hacerme alguna pregunta? Sí, por favor. ¿Vos qué sentarían los puntos distintivos entre movimiento social, como se fue surgiendo y formando desde la AFA, los movimientos del peronismo, sí, con lo que es el partido político, más liberal, sí, y cómo juega el tema del partido político, la transformación de un partido político y el movimiento, dentro del movimiento? Más que nada, sobre todo. Sí. La idea de movimiento es una idea que es un tanto difusa, o sea, no es fácilmente asequible quizá, pero yo les mencionaba que la idea de movimiento es la constitución
de un gran frente, ¿sí? Donde quizá no tiene un programa al estilo partido político europeo, donde vos decías, acá está la plataforma partidaria, sino que tiene un objetivo que es grande y quizá un tanto difuso, que es justamente lograr un frente que produzca un contrabalanceo de lo que son las políticas imperiales y el colonialismo momentáneo. Si un movimiento es una alianza de clases, básicamente, y de sectores. Es más, los partidos políticos en Latinoamérica tienen muchísimo esta cuestión del movimiento. Muchas veces, o al menos los partidos políticos que se oponen, que tuvieron una fuerte oposición a lo que son, llamémosle, los dictados neocoloniales, tienen esa impronta cultural. O sea, la idea es hacer un frente de clases en el cual se permite el ingreso de un montón de gente mientras comparta algún tipo de, unas 4 o 5 consignas, ¿sí? Inorgánicos muchas veces, porque el movimiento es un día vaga, y que la idea es que lleve a la nación a oponerse a, digamos, una refundación de la nación que de alguna forma corte o pare la dependencia. ¿Sí? Básicamente es eso, la dependencia cultural y la dependencia política. En esa tarea es bienvenido más un sector. O sea, es básicamente eso. ¿Sí? O sea, Aya de la Torre estaba pensando en esa cuestión. Es más, otro ejemplo que él toma, porque Aya de la Torre viene el marxismo, pero después le va buscando en su crecimiento político, va dejando a lo mejor el marxismo de forma dogmática y va tratando de interpretar la realidad, como le decía, de forma, llamémosle, casuísticas, y no de ir digamos, de una teoría hacia la realidad, sino de la realidad hacia la teoría. ¿Sí? Entonces, para Aya de la Torre va a tener como modelo aquello que se llama el Kuomintang. ¿Saben lo que es el Kuomintang? El Kuomintang fue un partido político que nace en China, que justamente es un frente de clases. Frente a una China semicolonial, es Kuomintang, que es un Partido Nacional y Popular. No sé si le suena. Sí, perdón. No, que vos contextualizás el nacionalismo latinoamericano, pero si bien el peronismo está enmarcado en eso, como que también produjo ciertas cosas que no sé si en Latinoamérica no sé, pasó. O sea, el peronismo, en algún sentido, si bien está contextualizado, es un hecho argentino, medio sui generis. Sí. Como para introducirte. Está bien. Pero en la época cuando aparece Perón, con Getúlio Vargas y otros casos de Latinoamérica, fue como que se va dando el cambio cultural a su vez, nadie crea nada. No, yo sé si en Brasil hay tanta gente que está, digamos, se reivindique. No sé cómo se llama Brasil, pero también depende de la realidad de cada país y cuál es la realidad de cada país. Claro, digamos, el general Perón, a diferencia de Víctor Raúl Aya de la Torre, que en realidad cuando él propone estas cosas estaba en el exilio y tenía una fuerza culturalmente muy fuerte, con pensadores brillantes, pero que no tenían la posibilidad o no encontraban la forma de tomar el poder o llegar al poder en el Perú. Cuando Aya de la Torre llega, realmente es como si hubiese sido un Perón de la juventud y un Menem viejo. O sea, barrió, eso es lo que pasó. Barrió, digamos, corrió con el codo lo que firmó con la mano. O sea, así como Aya de la Torre es un teórico brillante y un político interesante, cuando llega al poder, de todo esto se olvida. Getúlio Vargas, él no logra constituir una fuerza política, por un lado, ¿sí? Cosa que Perón sí hizo. Sin embargo, Getúlio Vargas y Perón, que estos ya son políticos nacionales y populares, y que tienen una visión latinoamericana, son de alguna forma hijos de la crisis del 29, hijos de la Segunda Guerra. ¿Sí? Vuelvo a decir, como para hacer un análisis político, estas crisis, como la crisis del 29 y después con la Segunda Guerra, producen un interregno en el cual las fuerzas imperiales estaban metidas en sí mismas, o sea, permitieron que
ya sea el hecho del aflojamiento de algunos mecanismos de dependencia económica y cultural, y permitieron también preguntarse a los que vivíamos acá adentro qué nos está pasando, quiénes somos y a dónde vamos. ¿Sí? Permiten también una efervescencia de la política. Puede ser que en cierto modo el peronismo tuvo el antecedente del irigoyenismo, como sí, una primera incipiente alianza de clases, también el hecho de mover. Yo les recomiendo, si alguien tiene ganas para este fin de semana largo de torturarse, de divertirse un rato, hay una biografía de Irigoyen que es, yo creo que no tiene desperdicio, que es la que escribió Manuel Gálvez. ¿Sí? No sé si la conocen, se puede conseguir, seguramente debe estar digitalizada para bajarla. Entonces, Manuel Gálvez, él es el que dice de alguna forma, esta biografía la escribe en el año 39, estamos hablando. Luego la crisis del 30, en la década infame, y en el momento que ya viene la Segunda Guerra Mundial. Él hace análisis de Irigoyen, cómo Irigoyen plantea al radicalismo en ese momento, a diferencia de lo que es ahora el radicalismo, que es el furgón de cola de Macri. En su momento, Irigoyen, que era un caudillo de Valvanera, que toma muchos elementos del federalismo argentino. O sea, el federalismo argentino, estamos hablando de ese que perdió en Caseros, de ese que de alguna forma tenía, o como que era estandarte de un país distinto, que no fue luego de 1853. Y él justamente va a pensar en el radicalismo como una causa salvadora. De alguna forma tiene esa cosa de pensar que es el movimiento en el que va a salvar el país a diferencia de un partido político, donde el tema del liberal es mucho más pragmático. O sea, también tiene otras cuestiones. Ese movimiento después puede derivar para cualquier lado, como fue lo que pasó en 1989. No sé si alguien tiene memoria de esa cuestión, ¿no? Pero bueno, es una realidad, es la eclosión de la política latinoamericana. Podemos verla en forma peyorativa como populismo. Ustedes si escuchan a la CNN que dice, bueno, nosotros con la política populista es la fuente exclusiva del atraso, o pensar que en especificidad latinoamericana. ¿Sí? Que en el germen del discurrir político nuestro está el germen del cambio. ¿Sí? O sea, también el populismo se lo pueden decir que es atrasado, porque el populismo en América Latina fue el que fortaleció el Estado, porque frente a las transnacionales imperiales, ¿sí? Y a los estados fuertes del centro, ¿con qué le vamos a poner? ¿Cuál es el elemento económico, político, social para oponernos a todo eso? ¿Cuál es el elemento que puede mínimamente proteger la industria, que pueda hacer una redistribución del ingreso? Exacto, del Estado. Exacto, por eso que los populismos de los años 50 son fuertemente estatistas. Zaffaroni, hay una frase que está buena, que dice, bueno, cuando le preguntan sobre el peronismo, él dice que bueno, que tuvo ciertos errores, ciertos rasgos autoritarios, pero dice, probablemente si no hubiese habido peronismo, yo no sé si hubiese sabido leer y escribir. Y hay una cosa así, digamos, de que los sectores medios acceden a un nivel de educación incluso superior, porque hubo un proyecto político populista, digamos, si no, hoy no estaríamos acá todos nosotros estudiando gratis. Efectivamente. O sea, por supuesto, hay condiciones sociales que hacen de que alguien que nace en Vaca de las Flores le va a resultar muy difícil acá. Sí. Pero si no hubiera universidad pública, seguramente no tendríamos, o paradoja, cierta clase media que quizá se queja de las retenciones, se queja un montón de cosas, pero sin embargo pudo pasar por la universidad y puede tener una chance de mejora social. ¿Sí? Porque no solamente el populismo ha hecho una redistribución del ingreso monetario, sino una redistribución de recursos simbólicos. ¿Sí? El hecho de pasar a la universidad y tener acceso a cierta bibliografía, a cierta experiencia de vida, eso también genera la subjetividad y la construcción subjetiva de la gente algo distinto. ¿Sí? Bueno, esa educación, por ejemplo, que comentaba de la universidad, el tema de la educación de la Universidad Obrera, que es la UTN, sí. Porque es una política que tal cual. Vinculación con una formación de país, industrialista, o sea, mercadotecnista, como decía, proteccionista, aumentado fuego. Efectivamente. Vuelvo un segundito, les quiero decir otra cosa. Como movimiento popular latinoamericano, el movimiento peronista es un movimiento relativamente tardío. ¿Sí? Si consideramos en este rubro a Getúlio Vargas, con su experiencia política en el Brasil, él es
Él es presidente en 1930, al poquito tiempo del crack de la bolsa de Nueva York. Crack de la bolsa de Nueva York, con la distorsión terrible de los precios relativos de las materias primas, todo para abajo. Brasil, que era, digamos, un exportador, dependía en buena parte de exportación de café. Se cae el precio del café, se cae el precio del trigo en Argentina, se cae el precio vacuno. O sea, realmente crisis por todos lados. En el 30 en Brasil explota un gobierno conservador, en el 30 en Argentina le explota el gobierno popular y con muchos problemas, eso sí, de Irigoyen. Exactamente. Entonces, Getúlio Vargas, yo realmente, les voy a ser sincero, yo no conozco en profundidad el pensamiento getuliano. Sí les puedo decir lo siguiente, y me gustaría, por supuesto, si alguien después de esta clase que viene quiere aportar, es que es el primer político en Latinoamérica que tiene el siguiente programa: legislación social avanzada, industrialización de Brasil. O sea, las dos cosas de la mano: una mejora social sustantiva, una industrialización de Brasil y unas fuerzas armadas modernas que estén al servicio del país. Básicamente es eso. O sea, de alguna forma, la idea de soberanía económica, independencia política y justicia social también tiene su correlato en el Brasil de Getúlio Vargas. En un Brasil que no tiene grandes masas obreras, sino que tiene un campesinado muy grande y que aparte dentro de esos campesinos habían sido esclavos hasta hace poco. ¿Sí? Getúlio Vargas es un hacendado del Río Grande do Sul, o sea, un gaullo cerca de Argentina, pero que su hacienda está, el comercio social está vinculado al mercado interno también. Y que ve que la única forma de que Brasil pueda llegar a sobrevivir en el mundo que viene es lograr estas tres cosas. O sea, una cohesión social y una industrialización. Bien, y después Getúlio Vargas también va a ser un político que va a estar de acuerdo con que tenía que haber un acercamiento con Argentina. Argentina y Brasil en su momento, y aún todavía hay muchos roces porque eran las dos potencias del sur de América que tenían, digamos, vicios de preeminencia. Brasil, geopolíticamente, como heredera de un imperio, y la República Argentina como justamente el nacimiento de un hecho republicano. Las hipótesis de conflicto de ambos ejércitos estaban pensadas para la pelea entre uno y otro. Sin embargo, en algún momento, esto es una vuelta de tuerca más en los movimientos populares latinoamericanos. Hay un entendimiento muy importante, por lo menos de afinidad política entre Perón y Vargas. ¿Sí? Les voy a hacer una mención, algo que comenta Mentor Ferrer. Él, como uruguayo, dice que es más peronista que los peronistas. ¿Por qué? Porque hay una parte del pensamiento estratégico de Perón, donde Perón se daba cuenta que el mercado interno de Argentina, esto lo dice por el 52-53, no iba a alcanzar, no tenía la magnitud suficiente para permitir una industrialización. Había que hacer una unión aduanera con Brasil y con Chile por lo pronto. ¿Sí? O sea, esto es una cuestión importante. También el constitucionalismo nuestro va a tener que tener en cuenta, si lo tiene, que va a haber un nuevo tipo de relación interestatal. Los Estados-nación son un ejemplo de una conformación política del siglo XIX. En el siglo XXI viene la era de la supraestatalidad, de alguna forma. Perón lo llamaba con su pedagogía, él decía que la era de los Estados-nación era del siglo XIX y parte del XX y que venía la edad del universalismo del continentalismo. Esta idea la toma en general de los geopolíticos alemanes. ¿Saben lo que es la geopolítica? ¿Alguno tiene idea? ¿Le suena el término por lo menos? Sí, sí. Bueno, la geopolítica parece una tontera decirlo, que viene de lo que es la distribución del poder con relación a la distribución geográfica. ¿Sí? Yo le digo solamente esta idea. Estados Unidos, entre otras cosas, aparte de su organización política, ellos tienen una cosa que es importantísima, que es salir a los dos mares. ¿Qué es lo que permite la salida a los mares? El flujo comercial a través de todo el país. Bien. O, por ejemplo, la Unión Soviética. La Unión Soviética
En su momento es, bueno, aún la Federación Rusa es el estado más extenso geográficamente. ¿Y eso qué implica? Que en una geografía tan extensa hay una cantidad de recursos naturales que es muy importante. Bien, entonces la geopolítica para Latinoamérica, que quedó desmembrada en 20 países pequeños, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer para poder sobrevivir en el siglo que se venía? O sea, Perón veía que, y esto es parte de las ideas de los movimientos nacionales y populares de ese momento, era fundamental lograr por lo menos una unión aduanera. Una unión aduanera y a su vez que también fuera una unión política de entendimiento, de proyecto político y también de entendimiento de los pueblos. No sé si vieron alguna vez la película de Leandro Fabio, Perón se ponía un sentimiento. Bueno, cuando yo me pongo a pensar en lo que es en ese momento, en los años 50 viene el presidente Ibáñez, viene Julio Vargas, y hay un acto en el cual hay un discurso de los políticos diciendo tenemos que lograr la unidad de los pueblos, ¿sí? Y en ese contexto la frase de Perón, el año 2000 nos encontró unidos dominados, realmente parece profética, ¿sí? O sea, el año 2000 nos encontró dominados. Yo creo que en este periodo ahora estamos buscando la forma de estar unidos. Por eso creo que también el constitucionalismo de Latinoamérica, en la actualidad, tiene que contemplar este nuevo entendimiento interestatal, ¿sí? Tiene que tener hasta rango constitucional. Efectivamente, se está buscando de vuelta. O sea, es otra de las cosas para tener en cuenta. Una constitución liberal del siglo XIX, a lo sumo, que es lo que habla de que los tratados internacionales tienen igualdad con la constitución digamos, con el texto constitucional. O sea, de alguna forma, si hacemos un tratado internacional que preserve la explotación de la minería, vamos a dejar que eso tenga rango constitucional. O sea, también tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. Por tanto, estamos pensando en este momento que un Estado, aliado con otros Estados de Latinoamérica, tiene que darse el ordenamiento político y a su vez, creo yo, plasmarlo en la Constitución de manera de poder defender la integridad y el bien común de Latinoamérica. ¿Sí? Eso quizá sea otra cosa para considerar, ¿no? Yo me acuerdo de una clase de teoría política 3 que daba el licenciado Melo y pregunta, según Aristóteles, ¿cuál es el fin último de la política? Bueno, el fin último de la política para Aristóteles es el bien común. Por supuesto, de hecho hace 2500 años, y con un sistema esclavista es una cosa, pensar que es el bien común de la Argentina o de Latinoamérica hoy es otra cosa. El tema es que el ayudante alumno le dice, no, el fin de la política es el poder. Por supuesto, además está decirle que era de franja parada, ¿no? Entonces, también pensar que a lo mejor ¿qué podemos entender por el común? Que eso quede plasmado, ¿no? Sería también interesante para lo que es la Latinoamérica del siglo XXI. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Yo quería comentarte, sí, cuando vos hablabas antes de cómo se diferencia un movimiento de un partido político, sí, de todos estos movimientos populares que desde el principio del siglo XX hiciste mucho hincapié en cómo reforman la mirada sobre la realidad. Sí. ¿No hay también una reconstrucción en cuanto a la historia, al mirar de la historia de nuestros países, en cuanto a la interpretación de lo que fue las revoluciones de la independencia del siglo XIX? Sí, sí, sí. Hay una ilustración histórica que quizás no se había hecho antes. Sí, sí, sí. Por supuesto, cada país y cada lugar hay una reconstrucción distinta. En general, yo les mencionaba tanto Julio Vargas, o a Víctor Hugo Raúl Aya de la Torre, o el MNR en Bolivia, que buscan una visión retrospectiva distinta. Muchas veces las hacen los líderes políticos, muchas veces las hacen algunas personas que están en esa cuestión y quizá el líder político le da más importancia a la actividad política, pero sí, requiere efectivamente, porque de alguna forma repensar la historia, hacer una revisión de la historia implica quienes me están diciendo que eso con nosotros no me interesa, o no estoy de acuerdo, no me cierra, efectivamente. Por eso vuelvo a decir, cuando se producen crisis es cuando empieza el pensar distinto.
de alguna forma la crisis es la que pone en entredicho el status quo, ¿sí? La o las crisis. Y acá en Latinoamérica, cuando yo empecé con Aya Rotero, nombré como 5 o 6 cuestiones críticas porque producen crisis, ¿sí? Una pequeña cosa que también por ahí no mencionamos. Cuando ustedes hablan de un radical, ¿qué le dicen a la reforma universitaria? No saben lo que es, pero vamos a suponer que encontramos uno que sí. Porque hay, por supuesto, como en todos lados, personas que tienen formación política. Igual que como otros partidos se adjudican muchas cosas, el radicalismo se le adjudica. Como también el peronismo se le adjudica muchas cosas después. Sí. Para mí se le adjudica el radicalismo a la reforma del 18. Y o el MNR también. Sí, porque, o sea, porque bueno, el Movimiento Nacional Reformista. Sí, pero acá en Santa Fe pasa eso. Un presidente que te contaba el jueves que el único lugar donde en la Argentina el reformismo, el radicalismo, estaba como el Farajamada, estaba hablando del reformismo en Santa Fe, que en el resto no se puede adjudicar como. A lo mejor en provincia de Buenos Aires como capital federal. No sé. Puede ser, pero lo conocés como que era muy fuerte acá. Estaba muy llegado el tema del reformismo con la franja. No, lo que plantean es la cuestión de la autonomía. Vincular a la universidad como una institución donde el Estado Nacional o el gobierno federal no tiene intervención. Y de la libertad de cátedra, de la Facultad de Gracia y el cogobierno. La representación de los estudiantes pueden participar en la decisión. Mira, el que escribe el manifiesto liminar de la reforma universitaria es Teodoro Roca, que es un pensador muy interesante, ¿sí? Teodoro Roca es, más allá no, mira, vos no estoy seguro, sí nació en Unquillo, provincia de Córdoba, o sea, una persona del interior del país, con una gran formación literaria y humanista, y que a su vez es tributaria de este movimiento alienista, donde, producto de la guerra de Cuba, dicen, ¿qué somos? ¿Latinoamérica qué somos? ¿Somos Latinoamérica? Sí, somos Latinoamérica. Entonces, la reforma universitaria va a tener un gran contenido latinoamericanista. O sea, por supuesto pensando en una estructura política y social, por eso el tema de la libertad de cátedra, por eso el tema de los claustros, pero aparte va a hacer un gran hincapié en Latinoamérica. Cosa que ahora solamente está el tema del cogobierno y o sea, de alguna forma hay una mala previsión de lo que es la reforma universitaria y de todo el efecto que tuvo a nivel de la historia intelectual de Latinoamérica. En toda Latinoamérica la reforma universitaria que nació en Córdoba se tomó como bandera. ¿Sí? Una sola cosa. Buena parte digamos, del trabajo intelectual, de lo que después va a conformar los movimientos populares latinoamericanos, tiene esta impronta cultural muy fuerte. Esto es muy importante. El latinoamericanismo que tuvo la reforma universitaria y el acercamiento que buscaron muchos sectores con los sectores, llamémosle campesinos y urbanos, es algo muy interesante también. O sea, es algo mucho más grande que a lo mejor que la franja o el MNR tengan carguitos y... No sé si me explico. O sea, tiene una trascendencia mucho más importante que el tema de los cargos y nada más que el gobierno de Cristina no se venga a meter en la universidad. Partamos de esa base. En un sistema, llamémosle, político monárquico, la sucesión estaba absolutamente garantizada. Ya se sabía cómo era y era muy pocas veces en una monarquía quedaba en entredicho quién iba a ser el monarca. Cuando eso pasaba, Flores de Lío se armaban, hubo unas cuantas guerras. Ahora, en una república, en un sistema democrático, es un tanto más vidrioso. Entonces, a veces, yo creo que a veces el tema del liderazgo es un mal necesario. Muchas veces, el líder es el que lleva, el que es la persona en la cual se sintetizan un montón de anhelos, a veces más o menos incongruentes, de anhelos y de posibilidades, y es a veces el que aglutina estos frentes populares. Entonces, más de una vez cuando el líder se muere o cambia de idea, es cuando se producen muchas crisis políticas, o cuando una serie de circunstancias hacen que la acción política de ese líder quede, llamémosle, desgastada. Entonces
que en este momento es una tensión difícilmente resoluble en los movimientos políticos populares, que es muy difícil. Por ejemplo, o sea, lo que te estoy diciendo es que no te puedo dar una respuesta concluyente, sino que te muestro la dificultad que tiene inherente. No, sí, vale, no fue una respuesta, sino una opinión, porque la verdad que es un tema que... Yo creo que lo importante yo creo que son más las ideas que los líderes. Pero muchas veces, a veces para llevar ideas tenemos dependencia de líderes. Por ejemplo, en la Venezuela de Hugo Chávez, realmente hasta ahora aparentemente está resultando casi irreemplazable. Es muy difícil que el líder político prepare a otro líder. Es más, muchas veces es un problema porque el líder político siente que otros posibles líderes lo van a competir. Es un tema interesante y es un tanto más difícil organizar una transición, una sucesión. Eso sí, es un costado bastante complicado. Bueno, como Perón pasó, dijo México heredero es el pueblo. ¿Cómo? El tema de herencia, México heredero es el pueblo. Perón y bueno, después hubo un tema por la sucesión. ¿Qué pasaba ahí? Sí, porque no quedó con la media. Dicho sea de paso, les comento esto a nivel de anécdota. El general Perón era un gran lector de Napoleón. ¿Por qué? Napoleón fue un político brillante, que aparte apareció en la política francesa como una cosa nueva, un militar que era militar pobre, que se destacó en la academia fue realmente, Napoleón fue genial, y que fue innovador en un montón de cosas, por ejemplo en la estrategia militar, y por ejemplo en el armado político, llamémosle. Perón era admirador en algún sentido de Napoleón. Creo que no en la parte de, digamos, la acción napoleónica en cuanto a imperio, pero sí en la acción napoleónica en cuanto a innovación de la política. Y entonces, la frase de Napoleón era, cuando le preguntaban por el heredero, cuando él era el emperador, su esposa Josefina no podía tener hijos, entonces la frase era, emperador, el heredero. Entonces algún día medio enojado dijo, bueno, mi único heredero es el pueblo francés. O sea, Perón la toma de ahí porque tenía, digamos, en realidad hay gente que dice que Perón robaba cosas. Yo creo que él como político práctico utilizaba eso, era totalmente instrumental con las citas. O sea, no es que le interesaba a ver como si fuera una tesis. Yo lo saqué de Napoleón de este discurso, no, era muy pragmático con eso. Entonces la frase de Perón, mi único heredero es un pueblo, viene de esta frase de Napoleón, mi único heredero es el pueblo francés. Pero es un tema muy dificultoso. Es más, un ejemplo que sacó de eso, Perón cuando comienza su gobierno había dos colaboradores de él, socialistas, que eran de Atilio Bramuglia y Ángel Borlenghi, dos personas de gran nivel intelectual. O sea, sobre todo a Bramuglia lo sacó del tablero político de lujo, lo puso como canciller. Entonces, fue canciller, tuvo una actuación destacadísima, ¿sí? Eso yo creo que prestigió a lo que es la política exterior argentina, pero en el armado político doméstico no fue nada. O sea, realmente eso es una cuestión. Es un tema porque el líder de alguna forma aglutina, ayuda, arma hacia donde uno tiene que ir. Pero se saca de encima que aquí no pueden pagar. Efectivamente, y eso también en los partidos políticos de izquierda, en los movimientos políticos de izquierda también pasa. Pero pasó con Mercante, puede haber sido también. Con Mercante también. Jauretche, no se pasa que Jauretche en realidad no era competidor del general Perón en cuanto a tomar el poder, pero sí a lo mejor en cuanto al tema de ideas, a lo mejor chocaban, sí, esa es otra cuestión. Y es, sí, así como tuvo un montón de colaboradores, también tuvo unas cuantas diferencias del general Perón. Perdón, como para recapitular, más o menos quedó claro hacia dónde quiero ir, de marcarle cuáles son esas condiciones que hacen la eclosión de los movimientos populares en Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, como para que en su momento, cuando ustedes tomen el marco filosófico, el marco jurídico, espero que esta suerte de introducción política les ayude a meterse en tema, les ayude a problematizar con los otros compañeros docentes. Bien, entonces, les mencionaba el tema de Brasil. ¿Por qué la importancia? Primero, porque Getúlio Vargas va a proponer un programa político-social absolutamente nuevo.
De alguna forma, unos años después, Lázaro Cárdenas va a ser otro tanto, pensando que tiene de vecinos a Estados Unidos. O sea, la estructura económica mexicana está así como, ¿cómo podríamos decir? Súper cooptada por el sistema económico norteamericano. Es más, uno de los problemas que tiene México hoy, que es el narcotráfico, de alguna forma tiene una frontera de unos cuantos miles de kilómetros con el consumidor más grande de drogas. O sea, es casi imposible de que no tenga ese hecho delictivo económico, ¿sí? Les digo una sola que yo sé de paso. A nuestros conciudadanos de la Fundación Libertad, yo les diría: la libertad de mercado realmente existente es esa. ¿Por qué? Porque la rentabilidad del negocio de las drogas es mucho más grande que la de un montón de negocios. Por tanto, la libertad del mercado, así, sin más, es una falacia. Tiene que haber, cuanto menos, un control de la economía. Por eso es que, como les decía, los populismos latinoamericanos van a hacer hincapié en el fortalecimiento del Estado. ¿Sí? Hay un montón de antecedentes en eso. Y otra cosa más, no sé si ustedes saben, Lázaro Cárdenas en los 40, si no me equivoco, funda Pemex, Petróleos de México, una empresa estatal mexicana. Va a tener un gran problema por esa cuestión, pero tiene la voluntad política y tiene el poder para hacer que nazca Pemex. Les comento una cosa: Mujica, que era un general, que fue el que asesoró a Cárdenas, que a su vez después también Cárdenas se lo saca encima, había tenido contactos con Enrique Mosconi, que es el ideólogo de YPF. O sea, YPF en el 22 le dio letra a un montón de empresas estatales a nivel mundial. Eso es un invento argentino. No sé si lo sabían, es digno de destacar y es para que nos pongamos orgullosos. Y es para largarse a llorar cuando se privatizó YPF. Fue la primera estatal, digamos. Sí, la primera estatal del mundo. O sea, Pemex, Petrobras, a ver si me estoy olvidando de otras. Todas roban letra de esa cuestión. O sea, es un invento argentino. El manejo estatal de esos recursos es un invento argentino. ¿Sí? Por eso es importante decirlo. También los movimientos populares latinoamericanos van a tener serios problemas con las constituciones liberales. ¿Por qué? Porque van a pensar de que los recursos del suelo son un artículo de mercado que se puede comprar y vender como si nada. Mentira, es falaz, es un gran error estratégico dejar que los recursos minerales del suelo estén en manos privadas. ¿Sí? Por eso es que la Constitución del 49 tenía ese famoso artículo 40 que permitía que el Estado Nacional era el dueño de los recursos minerales. Por eso es que incluso el general Perón, cuando asume en el 74, esto lo dice Julio González, que fue secretario legal y técnico del general Perón después de Isabel, que había un proyecto para volver a hacer una reforma constitucional. Por supuesto no dieron ni los tiempos ni la correlación de fuerzas políticas. Por eso es muy importante también en el constitucionalismo latinoamericano pensar qué hacer con la propiedad del suelo. Es más, y tal vez sería bueno, por supuesto esto se verá, que hubiese también, digamos, que esté precisamente permitido en la Constitución que haya órganos supraestatales latinoamericanos. ¿Sí? Porque así como en su momento estaba Pemex y Petrobras, en este momento se abre el Banco del Sur, pensar en una empresa energética latinoamericana y en un montón de cosas, y a lo mejor en una confederación de fuerzas armadas latinoamericanas también, que eso primero tendrá un rango legal y después un rango constitucional, y ojalá que así sea. O sea, las constituciones del siglo XXI van a tener que pensar en una integración a todo nivel. Y por supuesto, después está la otra integración, que es la integración que uno le hace del sentimiento y de la cultura, que esa a veces corre por otros carriles. Pero también eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Creo que esa es una de las lecciones más importantes que podemos sacar de los movimientos populares latinoamericanos de mediados del siglo XX. ¿Sí? Yo tendría que ir terminando porque hoy me tengo que ir más o menos rápido. La clase que viene prometo dos cosas. Podemos quedar más tiempo, el tiempo que ustedes quieran. Se puede seguir en un bar, no habría ningún problema. Y voy a tener una serie de libros que tengo en casa que encontré duplicados de más, vamos a hacer un sorteo entre los presentes.
Así que para terminar, creo que estas parte de las lecciones que yo considero valiosas para que traigamos de la historia son algunas que tratamos de mencionar acá. Soy lo que dejaron, soy todas las